compartir en esta noche. Quiero hablar un poco del tema del afán, de lo que es el asunto de la preocupación, que es algo muy humano. Todos pasamos por momentos donde no podemos dormir porque hay algo que nos está preocupando, ¿verdad? O andamos con los dientes apretados, que después nos duele todo y no sabemos de qué es. Bueno, esa ansiedad, esa tensión que a veces las circunstancias de la vida nos hacen acumular. Y la palabra de Dios, y este pasaje que vamos a leer que está en Lucas, capítulo 12, nos hablan sobre el afán y nos hablan de cómo resolver este tema del afán y de la preocupación que muchas veces gana nuestras vidas, ¿no? Entonces, si tenés tu Biblia, Lucas capítulo 12. Y vamos a leer versículo 12, ya te digo exactamente. La voy a tener en la mano, no la voy a apoyar acá, Juanca, no te preocupes. Lucas capítulo 12 y versículo 13 al 15, vamos a estar leyendo en esta hora. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15. Jesús está hablando, hay una parábola aquí, dice, le dijo uno de la multitud, versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Ahora vamos a seguir leyendo, pero estos dos pasajes están relacionados. Jesús viene hablando a raíz de esa pregunta que le hacen. Jesús lo enfoca, lo encamina toda la enseñanza hacia el tema del afán y de la preocupación que muchas veces gana nuestro corazón. Y lo primero que nosotros encontramos aquí como un motivo que genera afán, ansiedad y preocupación en el corazón del ser humano es el motivo de la avaricia. Él está hablándole en respuesta a la pregunta de esos hombres, diciéndole, bueno, cuídense de la avaricia, ¿no? Jesús toma esa pregunta sobre el tema de los bienes, de la herencia, de cómo repartir y todo eso, y él toma todo eso y dice, bueno, cuídense de la avaricia. Y nosotros sabemos que la avaricia, a la luz de la palabra de Dios, es un pecado. Y no solamente es un pecado, sino que además es un pecado que nos excluye del paraíso. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que los ávaros no van a entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces no solamente es un pecado que nos excluye, es un pecado que nos excluye del reino de los cielos, sino que como lo vamos a seguir leyendo, es un pecado que afecta la paz, la tranquilidad de nuestra vida. El avaro, el que tiene ese amor por las cosas y lo único que busca es acumular, no es que tenga una necesidad, sino que su preocupación es acumular, tener más. El avaro, su vida está totalmente afectada por la avaricia. Tendrá muchísimo, tendrá las cuentas de dinero repletas, tendrá casas, tendrá autos, pero como el avaro siempre quiere más, no duerme tranquilo, no vive tranquilo, no disfruta lo que tiene. Y lo peor de todo es que no vive bien él, sino que tampoco vive bien las personas que están a su alrededor, su esposa, sus hijos, quienes le rodean. Aún hasta
sus empleados, si es que tienen empleados, ¿verdad? Es decir, esa situación de avaricia, ese corazón avaro, no solamente está afectando su propia vida, afecta a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en este pasaje, en estas palabras de Jesús, lo primero que nosotros tenemos que luchar en contra, si es que es nuestra debilidad, es en contra de la avaricia. Podremos tener muchas promesas de Dios escritas por diferentes partes de nuestra casa, pero si nuestro corazón está cargado de avaricia, no hay promesa que nos haga estar tranquilos. Siempre vamos a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque queremos más. ¿Lo necesitas? No, pero el avaro quiere tener más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se ve que te gustó de este punto, ¿no? Estás pensando en alguien. No me digas nada, estás pensando en alguien, ¿no? El punto es, el primer punto, en esta lucha para vencer el afán y la preocupación de la vida. No nos dejemos enredar por la avaricia. Y si reconocemos que nuestro corazón es un corazón avaro, bueno, es un pecado. Como pecado tenemos que confesarlo delante del Señor, pedir perdón, Él nos va a perdonar, y también tenemos el auxilio del Espíritu Santo, quien es quien va regenerando, va cambiando el pecado que ya no nos domina a través de Cristo por un nuevo carácter y una nueva naturaleza. La mejor noticia que tengo para darte, si sos una persona que sufre de avaricia, es que en Cristo la avaricia ya ha dejado de dominarte. Ya no tenemos por qué verlo como algo imposible de superar. Cristo ya nos hizo libres y el Espíritu Santo en su obra de regeneración puede cambiar nuestro corazón de un corazón avaro a un corazón contrario a la avaricia. ¿Está bien? Generoso, como quieras verlo. El segundo punto del cual estas palabras de Jesús hablan acerca del afán, pero el afán que no es producto de la avaricia, sino que el afán que es producto de la falta de fe. A veces podemos ser personas que vivamos preocupadas y ansiosas, no porque tengamos avaricia en nuestro corazón, sino porque lo que tenemos es falta de fe. Y el pasaje es el que sigue a continuación, versículo 24 al 30. Dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Entonces, ahora Jesús está atacando a otro punto que origina muchas veces ansiedad, afán y preocupación en nuestro corazón. El anterior era la avaricia. El de este punto, la falta de fe. Podemos sufrir también de lo mismo. Podemos no ser personas ávaras, pero ser personas que, como dice Jesús acá, somos de poca fe. Y estamos preocupados, y estamos ansiosos, porque parece que Dios no va a responder, porque parece que nos va a faltar, porque nos parece que no vamos a llegar, porque parece que no vamos a poder. Las puertas no se van a abrir, no vamos a poder pagar la cuenta, no vamos a poder. Miren, nosotros estamos luchando contra este tema de la poca fe. Gracias a Dios vamos bien, porque ustedes saben que desde el año pasado que renuncié a mi trabajo, estoy dedicado solo al ministerio,
Gracias a Dios por la generosidad de la iglesia, y Dios ha sido fiel porque nada nos ha faltado hasta el día de hoy. Pero ahora estamos frente a un desafío grande, que es el de que nuestra hija se va a Montevideo a estudiar el próximo año. Para los que saben, los que han mandado hijos a estudiar a Montevideo saben lo que eso significa. Más allá del desapego emocional, el hecho de tenerlos lejos, el hecho de que hay que pagar. Que residencia, que comida, que transporte, que esto, que lo otro. Es decir, hay que pagar, hay que mover la finanza, ¿verdad? Y nosotros humanamente no tenemos esa capacidad. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual seguimos durmiendo tranquilamente cada noche? En que sabemos que Dios tiene todo bajo su control, y que así como Dios lo ha hecho muchas veces en nuestra vida, en el pasado, lo va a hacer ahora en el futuro, frente a este desafío. Y de alguna manera, yo no sé cuál, de alguna manera, Dios va a suplir todo lo que necesitamos para que nuestra hija pueda estudiar en Montevideo. Y miren, les voy a ser sincero, ni siquiera es que no hemos estado golpeando puertas de trabajo. Hemos estado hasta en este pensamiento, hemos estado golpeando puertas para volver los dos a trabajar más allá del ministerio. Pero las puertas no se han abierto. Y uno dice, bueno, Señor, pero seguimos en esa confianza. Sea que el Señor quiera que volvamos a trabajar además del ministerio, o sea que el Señor quiera que solo nos quedemos en el ministerio, sabemos que no nos va a faltar nada, que no le va a faltar nada a nuestra hija, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Amén. Y entonces en esa confianza nosotros podemos dormir en paz. No somos personas ávaras, pero si fuéramos personas con poca fe, hoy andaríamos con los pelos de punta. Pero gracias a Dios que podemos descansar en Él. Entonces, por eso Jesús habla estas palabras, que son palabras motivadoras, porque Jesús no está retando. Jesús está diciendo, miren, considérense, ustedes son más valiosos que los pajaritos, ustedes son personas muy valiosas para Dios, para nuestro Padre. Y si nuestro Padre tiene preocupación de las flores, tiene preocupación de los pajaritos, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros que somos sus hijos? Entonces, en esa motivación nosotros tenemos que afirmar nuestra fe, y que nuestra fe nos tiene que ayudar a superar esos momentos de ansiedad y de preocupación. Entonces, hablamos de la avaricia, hablamos de la falta de fe, pero también en estos pasajes hay un tercer motivo que es un poco más profundo, y que es cuando no entendemos el propósito de nuestras vidas. Hay una expresión que se repite 2 veces en estos versículos que hemos leído, y sepan que cuando en un mismo pasaje Dios repite 2 veces algo, es por algo. Y en 2 pasajes Él repite el concepto bastante parecido. En el versículo 15, Él dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego, en un sentido bastante parecido, en el versículo 23, dice, la vida del hombre es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ambos versículos están diciendo lo mismo, que la vida del hombre es más que simplemente comer y vestirse, es más que lo natural. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es la vida para el hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano? Porque cuando nosotros logremos enfocarnos en el propósito para el cual hemos sido creados, muchas de estas ansiedades van a desaparecer de nuestra vida, porque vamos a estar enfocados en el objetivo correcto. Y la respuesta es bien simple. El propósito de nuestra vida es tener una relación con Dios. Es el propósito de la vida del ser humano, su relación con Dios. Y lo vemos en esta enseñanza que estamos leyendo, lo vemos en la parábola que Jesús
cuenta ahí en el versículo 16. Luego, yo lo voy a leer en una versión, Nueva Traducción Viviente. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, dice el versículo 21, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y luego, en el discurso que Jesús está dando, en el versículo 31, ese famoso pasaje que todos sabemos bien de memoria, que dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es el propósito para el cual el hombre tiene sus pies puestos sobre la tierra? ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestra vida? Nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es el enfoque de nuestra vida, eso nos va a ayudar a eliminar muchas de nuestras ansiedades, porque entendemos qué es lo que debe ocupar el primer lugar. Y cuando ocupa a Dios el primer lugar y es Dios nuestra primera preocupación, tenemos también las promesas que Él nos está dejando en su palabra, que si buscamos primero su reino, el propósito para la vida del hombre, si buscamos primeramente su reino, todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Entonces, yo por lo menos encuentro esos tres motivos. Una es la avaricia. Un corazón avaro va a vivir afanado. Un corazón cargado de... Un corazón que tenga poca fe va a vivir preocupado. Y un corazón, una persona que no ha entendido el propósito para su vida, que no entienda que el propósito de su vida es su relación con Dios. Digo, hay otros propósitos, pero que el más importante es su relación con Dios. Es una persona que va a estar desenfocada de lo que, del motivo de su existencia. Y seguramente muchas cosas que él va a poner en primer lugar le van a generar esa ansiedad y esa preocupación. Entonces, para terminar, el afán se produce por la presencia del pecado de avaricia, el afán se produce por la falta de fe, el afán se produce por un error en definir el propósito de nuestra existencia. Amén. Seguramente hay muchas más enseñanzas, pero por lo menos en este pasaje de Lucas 12, estas creo que son algunas que nos van a ayudar a nosotros a poder vivir una vida de paz, de felicidad, aún en medio de una región que se pueda convulsionar económicamente. Hoy uno escucha el informativo y ya te están hablando de recesión en la región, de un crecimiento muy bajo en el Uruguay, y uno prende las noticias y todo es negativo, industrias que se van, empresas que cierran, números altos en el desempleo y tantas cosas. Y estamos en este mundo, es decir, no podemos no prender la radio. Yo no miro informativo, pero las redes sociales te inundan de noticias. Aunque uno no se siente a las 7 de la tarde delante de la televisión a mirar informativo, uno igual está recibiendo continuamente noticias a través de las redes sociales, a través de lo que sea. Entonces, vivimos en un mundo que se convulsiona para aquí, para allá, pero nosotros no tenemos por qué resignarnos a una vida de preocupación, a una vida de ansiedad, a una vida de afán. Miremos a Dios,
miremos a Cristo y entendamos que Dios nos ha mostrado cuán importantes somos para Él al permitir que su Hijo unigénito muriera por nosotros en la cruz. Y como dice Pablo en Romanos, si Dios no nos negó a su Hijo, tampoco te va a negar nada de lo otro, que es mucho más inferior en cuanto a valor. Si no te negó a su Hijo, no te va a negar un par de zapatos, no te va a negar un plato de comida, no te va a negar el que tengas tu casa con luz y agua, no te lo va a negar. Si no te negó a su Hijo, tampoco te va a negar todas las demás otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor, y ruego que en lo que hemos hablado, Señor, tú nos ayudes, oh Dios, a descansar en ti, Señor. Padre eterno, la realidad es que muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, Señor, y eso afecta, oh Dios, nuestras vidas, Padre. Pero hoy entendemos, Señor, lo que tu palabra nos está hablando. Libra nuestro corazón de la avaricia. No queremos ser personas ávaras, Señor, que teniendo lo suficiente para la vida sigan preocupadas por tener más. Aleja de nosotros ese corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas de fe, que podamos, Señor, ver los desafíos, pero también verte a ti, el Dios de amor y de misericordia, que no negó a su Hijo a favor nuestro y que tampoco nos negará nada de lo que necesitemos para nuestra vida. Señor, ruego que en el nombre de Jesús nos ayudes también a entender el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Señor, que nuestros días, Padre, puedan correr detrás de ese propósito, que nuestros esfuerzos están en buscar tu reino, Señor, y ponerte a ti en primer lugar por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Dios. Y gracias por tu palabra. Hazla prosperar en nuestros corazones. Y que, Señor, a través de los frutos de esta tu palabra en nuestra vida, el nombre de Jesús sea glorificado en cada uno de nosotros. Gracias, papá. Toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.